Saludos cordiales, amigas y amigos. Qué bueno de nuevo poder ingresar a sus hogares. Ojalá usted esté en compañía del resto de miembros de la familia. Y si no, si lo hace solo también está bien. Este es un programa que busca siempre conocer al personaje desde diversos ángulos. No solo desde esa mirada que hemos conseguido a lo largo del tiempo, a veces parcial. Queremos conocer al individuo desde adentro, sobre todo. Érase una vez un niño que decidió convertir una pequeña bodega de su casa en un laboratorio fotográfico, lugar en el cual empezó a soñar con imagen en movimiento. Pasaron los años y ese niño hasta hoy ha escrito, producido y dirigido más de una decena de cortometrajes y 4 largometrajes, empezando por La Tigra en 1990, Entre Marx y una mujer desnuda en 1996, Cara Cruz y Mientras llegue el día. Su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Se trata de Camilo Luzuriaga, lojano de nacimiento, como su apellido lo indica, quien ha dedicado su vida entera al cine. Está aquí para contarnos su historia de vida. Gracias, Camilo, por venir. Te dedicaste todo el tiempo al cine. No paraste en un solo momento. ¿Por qué? Vaya, me correspondió. En un comienzo fue una cosa aleatoria, fue pasando, ¿no? Pero a partir de cierta época, que fue exactamente, creo, en el año 86, ya fue una decisión clara, ¿no? Desde que me preparé para hacer La Tigra, ¿no? Decidí dedicarme al cine. Pero antes habías hecho también cine, ¿no? Sí, pero pajareaba. ¿Pajareabas? Sí, estaba, por ejemplo, en el campo del cine, estaba entre el documental y la ficción. Ajá. Y también estaba vinculado con otras actividades, ¿no? Antes había hecho teatro, también seguía haciendo foto fija, ¿sí? Que han sido un poquito mis 3 actividades principales, ¿no? Pero después, a partir del proyecto La Tigra, decidí dedicarme al cine de ficción. ¿Y en el documental qué encontraste? ¿Recursos interesantes también? Dificultades. Más solo dificultades. Personalmente pienso que hacer un buen documental es probablemente más complejo que hacer una buena ficción. Interesante. Vamos a ver inmediatamente, Camilo, una historia, ¿no?, que se ha producido, donde constan algunos aspectos de tu vida y a partir de ello pues tendremos elementos para charlar. Vamos a verlo en esta pantalla. Yo nací en Loja, en la ciudad de Loja, el 4 de noviembre de 1953. En Loja yo viví los primeros 6, 7 años de mi vida, o sea, hasta 2º grado de escuela exactamente, ¿no? Lo interesante de Loja es que estaba muy vinculado al campo. Mi padre tenía una propiedad a algunas horas de Loja. Ayangana fue la hacienda grande que tenían mis papás. Entonces nosotros vivíamos en Loja, teníamos la casa de vivienda en Loja, pero al llegar a las vacaciones viajábamos a Ayangana. Camilo es el décimo hermano en la familia nuestra. No, somos 2 hermanos. Él tenía un mundo propio gigante, ¿no? Yo le veía como hermana menor, le admiraba muchísimo y para mí los juegos de él eran fascinantes y yo era muy afortunada, así es que me dejaba participar. Yo no lo hubiera visto como artista, yo no lo hubiera visto como cineasta, salvo porque le gustaba la imagen, ¿cierto? Es porque cuando estaba así como en primer curso, adaptó una bodeguita que había por ahí cerca del garage y él leía muchísimo y creo que ahí aprendió a cómo hacer un cuarto oscuro y cómo revelar. La fotografía le fascinaba, no, muy niño. Fue por casualidad, ¿no? En el colegio yo tenía un muy buen profesor, que es el crítico literario y escritor Hernán Rodríguez Castelo. Él no tenía un cineclub en el Colegio San Gabriel. Nos mostraba películas, excelentes películas, ¿sí? Eso contribuyó a generar en mí una expectativa respecto del cine. Pero ya una vez que empecé la universidad, yo hacía teatro y
y era activista del Cine Club Politécnico, ¿no? Y en ese activismo es que un buen día un colega mío, activista también, me dio una cámara de aficionados Super 8 y me pidió de filmar un suceso que estaba pasando hace rato en una fábrica. Fue la primera vez que yo aplasté el botón de una cámara. Tendría 19 años, 18 años, sí. Antes de yo conocerlo, me parece que empezó a filmar documentales. Su primer trabajo, que era una mezcla de ficción y documental, me parece que fue Don Eloy. Después, su primer trabajo de ficción, Chacón Maravilla. Después, su primer trabajo de ficción grande y ya de cara así abiertamente al público, La Tigra. Cuando decidimos hacer La Tigra, el objetivo era ese, ¿no? Hacer una película, cine, para colarnos en los circuitos comerciales, ¿no? La mayoría de los que participamos en el rodaje de La Tigra hasta ahora seguimos haciendo cine, eso es interesante. Fue por lo tanto una película fundadora, ¿no? Fue en efecto una escuela de cine. Después de La Tigra filmamos Enfermarse de una mujer desnuda. Yo necesito que pase algo, Galo. Yo quiero que pase algo. Después filmamos juntos un experimento también de ficción que se llamó Cara o Cruz. Cara o Cruz. Y finalmente, hace 10 años, su última película, Mientras llega el día, sobre la revolución de 1810. Quiere asegurarse el morir en la horca pública. Yo conocí a Camilo hace como 28 años, en una circunstancia de militancia política. Yo era nueva en la organización, era la primera vez que iba a una reunión de célula y él era el director de esa célula y yo llegué al lugar de la reunión y él no había llegado. Y de pronto oigo que la puerta se abre y una voz que antes de que aparezca la imagen decía perdón, 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 llegué tarde, perdón, 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 y luego apareció él. Entre labor de militancia política en el sector de Cayambe, Tabacundo, trabajos que hacíamos juntos, ahí nace la relación. Con mi esposa estamos por cualquier cantidad de años, cerca de los 30 años de vivir juntos. Tenemos 2 hijos, 10 años y 14 años. Vivimos aquí en esta casa. Como esposo es ideal, diría yo. Es un esposo que casi todas las mujeres quisieran tener, ¿no? Puede sacrificar citas de él, necesidades de él por necesidades del otro. Como padre, creo que no he conocido otro igual, ¿no? Entonces él podría ser padre y madre. No hay nada que para él sea vedado de hacer. Porque yo hace rato tuve que esperar que tú me veas a mí para yo empezar a correr. Camilo como director es una persona muy activa, no para de hacer cosas. Es más un ser de acción que de reflexión. Es loco para trabajar y creo que ese es un problema que a veces tiene. Él no es consciente de que la mayoría de los mortales no podemos cogerle el ritmo porque trabaja muchísimo y con una intensidad enorme. Es bien intenso, entonces con esta intensidad puede ser o súper cariñoso o súper exigente a la vez, pero bravo no es. Yo pienso en el Camilo y pienso en un tipo que no tiene reparo en decir todo lo que piensa, en todo lo que siente. Y pienso en alguien que sin duda en los últimos 25 años es el que más ha hecho por el cine ecuatoriano. Wow. Mire esa exclamación importante y sincera, ¿no? Es el que más ha hecho, dicen. ¿Tú qué dices? ¿Has hecho lo suficiente? ¿Ha faltado? Bueno, yo he hecho lo que he podido hacer. Alguna vez le dije esto a un periodista e interpretó muy mal mis palabras. ¿Cómo te interpretó? De que lo que había hecho no era bueno. No, simplemente creo que es un correlato lo que acaban de decir mis colegas, ¿no? El tema de la autoexigencia, ¿no? Yo no sé de dónde me salió eso, pero sí, soy autoexigente. Y esa autoexigencia se la extiendo a los demás, a veces no de manera ecuánime, a veces probablemente injusto, porque no me pongo en el punto de vista del otro siempre. Ojo, siempre hago ese ejercicio, porque si no fuera cineasta, si no escribiría guiones. El guionista debe ponerse necesariamente en el punto de vista del otro. Por eso es que si es que la praxis cinematográfica la tomamos de manera
exigente, nosotros somos los más grandes conocedores de ética que existimos en el mundo, los cineastas y en general los artistas, ¿no? Ponernos en el punto de vista del otro. En 25 años de vida ininterrumpida en el quehacer cinematográfico profesional, sí creo haber aportado, en efecto, al inicio del quehacer cinematográfico en el Ecuador. Y en el último tiempo, en los últimos 8 o 10 años, te has dedicado también a enseñar, ¿no? De manera activa a la pedagogía. Mira, aunque eres maestro. Yo soy profesor del año 80. Como maestro. Pero antes de estudiar pedagogía, ya era profesor de artes. Desde el año 82. Yo siempre he vinculado el oficio de hacer cine con el oficio de ser profesor. ¿Qué enseñaste? Bueno, en el año 82, Escuela de Facultad de Artes de la Universidad Central, foto fija. En esa época todavía mi fuerte era la foto fija. Luego en la Universidad Católica, en la apertura de la FADA, la Facultad de Artes, Diseño y Arquitectura, ya oficios, cátedra más vinculada al cine, apreciación cinematográfica, banda sonora. Una cátedra muy singular para los diseñadores, pero ahí empecé a valorar de manera más precisa el aporte del sonido al audiovisual. Y bueno, desde 2005 que abrimos INCINE, dedicado a INCINE y a la Universidad de Cuenca. Soy también profesor en la Universidad de Cuenca en el programa de cine. Sí. Cuando, por ejemplo, el coordinador de la carrera de la Facultad de Cuenca me pregunta, Camilo, ¿qué clases das tú? Siempre mi posición es aquella para la cual no tienes profesor. Y por ejemplo me acaba de poner de profesor en semiología, ¿no? Porque mi posición como profesor es aprovechar la oportunidad para aprender. Yo he leído algo de semiología y algo sé, pero nunca he sido profesor de semiología. Ahora voy a ser profesor de semiología, voy a aprender sobre semiología. Porque además quien enseña tiene la oportunidad de aprender 2 veces. Así es. ¿No? Es el ejercicio. Y además quien enseña debe tener un carácter solidario, porque el que está enseñando algo que sabe está brindando al otro, está compartiendo un conocimiento, y eso en esencia es un acto de solidaridad, es un acto ético para con la vida. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos de inmediato con Camilo Luzuriaga, el director de cine, guionista, productor, que tiene mucho que compartir en este espacio, La Caja de Pandora. Ya venimos enseguida. Cuando volvamos, Camilo Luzuriaga explica cómo la producción cinematográfica en nuestro país tiene que enfocarse en los espectadores. Quienes necesitan de nosotros son los espectadores ecuatorianos, porque los espectadores ecuatorianos sí necesitamos un cine ecuatoriano, ¿sí? Y el problema que tenemos como ecuatorianos es que nuestro mercado es pequeñito. Camilo Luzuriaga nació en Loja y es parte de una familia de hacendados, ¿no? Así es la cosa. ¿Esa familia de hacendados tenía una visión progresista del mundo o era todo lo contrario? Porque tú finalmente asumes tareas sociales y políticas. En un sentido sí, te diría, en un sentido no. Mi padre, que si bien devino en hacendado, y debo decirlo, que estudió solo hasta 2º grado de escuela. Digo un poquito para que tus espectadores se ubiquen en lo que significaba hace 60, 70 años ser hacendado en la provincia de Loja. ¿Sí? El sentido progresista que él tenía era en relación con el estudio. No sé exactamente de dónde le salió eso, si bien tengo una hipótesis. Él estaba muy empeñado en que sus hijos estudien. Tan es así que el núcleo familiar... ¿Dónde estudias tú? ¿Vas a la ciudad de Loja? Empecé escuela en Loja. El núcleo familiar empezó en San Pedro de la Bendita, que es un poblado mínimo que queda entre Catamayo y Catacocha, más exactamente entre Catamayo, que es la toma, ¿verdad?, del aeropuerto, y el Cisne, que son 2 lugares que la gente conoce por la Virgen del Cisne. Simbólicos. ¿No? Simbólicos. A medio camino, en una ladera, pues, queda San Pedro de la Bendita. Mis primeros 4 hermanos nacieron ahí, pero como la escolaridad era, según el criterio de mis padres, débil, la familia se trasladó a Catacocha, que era la cabecera cantonal, ¿sí? Porque ahí había colegio, ¿sí? Ahí nacieron mis siguientes 4 hermanos. Luego se trasladó a la cabecera provincial, donde nacimos los últimos 4 hermanos.
Y cuando yo tenía 6 años, el núcleo familiar entero, en 2 días de viaje, se trasladó a Quito. Por el tema de la educación. Ahí hay un sentido progresista. Claro. ¿Verdad que sí? Claro. Él siendo políticamente no había abrazado tu padre alguna causa. Yo me llamo Carlos Camilo porque nací el día de San Carlos, te dice mucho de la religiosidad católica, mis padres, y porque Camilo Ponce Enríquez era el candidato del Partido Conservador. Mis padres eran conservadores políticamente, ¿no? ¿Y tú cuándo decides tomar otro camino político? ¿Llegas a militar en alguna organización? En el Partido Comunista, el Partido Comunista del Ecuador, que no era clandestino, el Frente Amplio de Izquierda, que tampoco eran clandestinos, por el contrario, eran más bien socialdemócratas, ¿verdad que sí? Participaban en elecciones, ¿verdad? Organizados en células, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Te decía de que en el colegio, en la escuela yo tuve una formación conservadora total, hermanos cristianos, ¿sí? Pero en el colegio la educación era liberadora, jesuítica de aquella época, a finales de la década de 60, o sea, la educación de la liberación. Mis profesores eran progresistas, Hernán Rodríguez Castelo, Benjamín Ortiz Brennan, y muchos. Yo siempre lo digo, con un cura jesuita, el padre maestre, en el 5º curso, yo, en términos teóricos, dejé de creer en Dios. Porque el esfuerzo que hacía el padre por demostrarnos que Dios existe, nosotros que éramos físico-matemáticos y en ese entorno de hipismo, que era propio de la época, el resultado fue el contrario. Pero luego yo estudié aquí 6º año con una beca que me gané en Estados Unidos, en la escuela, y ahí nació mi nacionalismo. Y eso pasa con muchas personas que viajan al exterior, ¿sí? Justo hasta antes de salir, ¿Qué te había chocado de esa experiencia afuera que decides más bien abrazar el nacionalismo? No es tanto porque me haya chocado. A mí me encantó el movimiento hippie norteamericano y el movimiento de los derechos civiles de los afro-norteamericanos. Entonces, por esa vía... Por esa vía, por la vía del hippismo. ¿Y tenías pelo largo y zapatillas? Por supuesto que sí. De regreso yo era un hippie convertido. Sí. No, y vaya, todos los escritos revolucionarios del movimiento afro-norteamericano. Mis amigos más cercanos en el colegio llegaron a ser los afro-norteamericanos. Ellos me acogieron en su seno, porque yo era disímil, yo era outsider. Sí. Y una vez acá, como me integré a la Escuela Politécnica Nacional. Porque estudias otra carrera en principio, ¿no? Yo estudié ingeniería química, siguiendo la línea modernista de mis padres. Mis padres querían que asumamos oficios prácticos, muy en la línea del modernismo desarrollista actual, oficios prácticos para el desarrollo de la sociedad. Te hablo de la década de 60, mi padre ya pensaba así, ¿sí? Que hay que ser ingenieros, ¿verdad que sí? Ingeniero químico. Yo opté por la química porque me vinculaba con la fotografía. De eso yo había hecho experimentos químicos en el colegio, ¿no? Yo decía al principio que tú vives un sueño en una pequeña bodega. Nos ha contado tu hermana, ¿no? ¿Cómo empieza ese interés por la fotografía? Con mis 2 hermanos inmediatos, el mayor y el menor, Leonardo y Diego, éramos una pandilla de 3 que éramos experimentadores. En los deportes, en la mecánica, éramos muy mecánicos, éramos laboriosos, que no construíamos, hacíamos carpintería, mecánica automotriz, todo lo armábamos y lo desarmábamos, ¿sí? Y una de las cosas que aprendimos, teníamos libros de hobbies, cómo iniciar un hobby. Y uno de esos hobbies, afición, era la fotografía, la foto fija. Los 3 aprendimos a la par, pero el que se quedó fregado con eso fui yo. Sí. Entonces, te cuento una pequeña anécdota. Escogió el ámbito de la música. De la música. Nosotros no teníamos recursos. Si bien mi padre era hacendado, pero los recursos eran escasos. Y esta anécdota te pueden decir los hacendados italianos después de la Segunda Guerra, por igual, ¿verdad? No eran épocas de abundancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese cuarto oscuro, mi primera ampliadora para ampliar fotos la construí yo mismo. Con hojalata y soldando. Yo era soldador, aprendí a soldar. El lente era el lente que yo lo sacaba prestado de largavistas único que había en la casa, que era mi padre, para ampliar. Es decir, artesanía total. Qué bien. Sí. No me arrepiento de haber vivido esa experiencia. ¿Conservas esa ampliadora? No, lastimosamente no. En ese sentido soy muy poco conservador. Pero habría sido bueno para la historia de tu vida, ¿no? No soy guardoso. Bueno, vamos a buscar acá ya otros aspectos
que tiene también, por supuesto, relación con tu vida. Tenemos taller, control, reto. ¿Por dónde quieres ir? A ver, no sé, taller, por lo que acabamos de hablar, tal vez. Que quieras. Vamos por taller, entonces. Allí yo tienes hago el control, clic. A ver, un clic sobre ese... Soy la persona más torpe para hacer el clic. Ahí está. Hice mal. Uno solo. Perfecto. Yo creo que en los jóvenes que buscan ser cineastas hay de todo. Hay chamos talentosísimos que seguro van a hacer grandes cosas, pero también hay muchos muchachos que creo que se meten en esto del cine porque hay una moda, porque quizás creen que es algo fácil, que no van a tener que trabajar mucho. El cine es una carrera que en la actualidad la estamos pensando cada vez más como una opción profesional. Hay una tendencia cada vez más creciente en el país a profesionalizar y a profesionalizarnos como realizadores, tanto de cine como de audiovisual en general. Nuestros estudiantes se forman en una mirada artesanal del cine, holística del cine, complementaria, colaborativa. Espero que la industria no les pervierta. Pues sabes todavía cómo se hace eso, ¿no? Se hace todavía por acolite. Nadie cobra nada, nadie gana nada. Por eso pueden hacer lo que hacen. Por eso pueden ser eso y ellos pelean por sostener eso. Lamentablemente veo que en muchos muchachos todavía no se dan cuenta que para lograr grandes cosas se debe trabajar mucho. Todavía creen demasiado en el talento o en otras cosas. Yo creo sobre todo en el trabajo. Los mismos cineastas son emprendedores, gestores de proyectos. Desarrollan series, miniseries, festivales, propuestas educativas y van ellos mismos generando los proyectos en los que van a estar envueltos laboralmente. A la actividad cinematográfica en el país yo le veo mucho futuro. La pretensión que tenemos todos, creo yo, en el medio es que se pueda vivir del cine, se pueda vivir del audiovisual. Y entonces esa es finalmente la meta, es a donde apuntamos la brújula, hacer una profesión más. Acércate un poco. Corte. ¿Todavía hacemos un cine artesanal? Yo lo estoy planteando como hipótesis. La formación artesanal, ¿no? Primero porque no hay una tradición académica. Corresponde a nuestras circunstancias. Estamos empezando. Entonces pretender que nosotros tengamos un cine departamentalizado como es el cine de la industria de Hollywood y de otras industrias, en la India funciona igualito que en Hollywood. ¿Sí? ¿Y en los países vecinos? ¿Colombia o Perú? Las dos opciones. O sea, por ejemplo, en Perú, y yo pienso que la artesanía funciona mucho, en Colombia también. Entonces, primero tiene que ver con un contexto económico, pero también es una posición filosófica. La industria el concepto industrial es corresponsable del pandemonio en el que andamos y de la amenaza de apocalipsis. Porque la departamentalización implica que yo no respondo por el resultado total. Hago mi tareita, tiempos modernos de Chaplin, es decir, ajustar la tuerca. Respondo por ajustar la tuerca. Implica un nivel de enajenación del trabajador respecto del producto final y por lo tanto de la responsabilidad social de su trabajo. Pero hay algo que me preocupa, que sigamos produciendo cine de ficción, documentales también, por el acolite. Eso implica que renuncias a la necesidad de sobrevivencia. No es eso. El acolite es el nombre local, el vulgarismo, para una cosa más sofisticada que se llama la producción colaborativa, de la cual tú tienes filósofos y teóricos. Es una teoría organizacional que tú tienes teóricos en Brasil, en Inglaterra, en Japón, y es una teoría organizacional que está siendo posicionada fuertemente, que tiene que ver con reducir costos, con reducirle el costo al planeta Tierra. El cine no es tan importante como para que a título de filmar una película yo a la humanidad la ponga en vereda y haga tabla rasa de la humanidad y de mis colegas humanos. En un sentido filosófico, ético, pero también en un sentido material. Hay algo que me preocupa, Camilo, que al no tener procesos más orgánicos, con mejor rentabilidad, todos aquellos chicos que se forman académicamente porque quieren estar en el mundo del cine,
terminen fracasando porque no van a poder hacerlo por cuenta propia, no van a poder sobrevivir en condiciones de dignidad. Nuestra hipótesis es la siguiente. Nuestros estudiantes y mis colegas y yo mismo me he formado no para hacer cine en Hollywood ni para hacer cine en Francia. Ellos no necesitan de nosotros, tienen su problema resuelto. Quienes necesitan de nosotros son los espectadores ecuatorianos, porque los espectadores ecuatorianos sí necesitamos un cine ecuatoriano. ¿Sí? Y el problema que tenemos como ecuatorianos es que nuestro mercado es pequeñito. Y tenemos que, por lo tanto, ser inteligentes en tácticas de producción para reducir costos, para hacer viable la operación. No tiene sentido hacer películas de $3 millones que no van a recuperar los costos de nuestro país. Pero hay que mirar también los mercados externos, los mercados regionales. Eso es un problema mucho más complejo. De la exhibición y de la distribución. Yo no logro entender cómo en el país no tenemos distribuidores de películas. Hay una persona, me parece, ¿no? Un querido amigo, pero no sale el cine, lo que producimos aquí, fuera como debería salir. Pero mira, el problema no es solo ecuatoriano, es de todos los países latinoamericanos. Yo uso una analogía, que son las frecuencias de las compañías aéreas. Sí. Toda compañía aérea te ofrece, digamos, que los quiteños tenemos todos los días 20 opciones para viajar a Miami, ¿ya? Pero para viajar a Lima tenemos a lo mejor 2 o 3. Y para viajar a La Paz, recién hay 1 o 2. ¿Sí? Es decir, nuestras economías y por lo tanto nuestras culturas están conectadas con el imperio. ¿Ya? No están conectadas entre nosotros. Exactamente. Y eso no lo hemos hecho nosotros. Es una tradición secular de siglos, ¿me comprendes? Transformar eso, que es el emprendimiento en el que andan los países sudamericanos, por ejemplo, como UNASUR y otras iniciativas, ¿verdad? No se hace de la noche a la mañana, primera cosa. Y segunda, para nosotros poder coproducir e intercambiar obras con los venezolanos y con los colombianos, primero a la vez tenemos que terminar de hacer buen cine. Tenemos que posicionarnos casa adentro profesionalmente. Tenemos que ser apetecibles. Sí. Vivimos entonces en el cine un tiempo de transición. Entre ese espacio, ese momento que muy pocos producían cine y este nuevo momento en el que empieza a resurgir o a surgir el cine ecuatoriano. Ya se contabiliza, al menos en los 3 últimos años, 6 títulos cada vez, lo cual es interesante. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos para seguir charlando con Camilo Luzuriaga, aquí en la Caja de Pandora. Tras la pausa, Camilo Luzuriaga es sorprendido por su ex profesor, el escritor Hernán Rodríguez Castelo. Lo hermoso de Camilo Luzuriaga es que él no solamente ha gustado y ha comentado y criticado el cine, sino ha hecho cine. Eso a mí me complace profundamente. Ya estamos de vuelta. Nos detuvimos en el bloque anterior a hablar un poco de la mirada que tiene Camilo respecto del cine. Por cierto, no estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero está bien. Este país es democrático, ¿no? ¿Sí? Podemos tener puntos de vista distintos. En todo caso, yo digo lo que pienso. Claro. Y tú también. Exactamente. Y lo que pretendemos tú y yo y muchos en nuestro país es que florezca más, haya mejores posibilidades para el cine, para la televisión también, que tiene recién un ensayo, una propuesta, una experiencia nueva, ¿no? Desde lo público, y tenemos que ir elevando la calidad. Tú empiezas en el Colegio San Gabriel a vincularte más con el cine todavía, ¿no? Por allí se arma un cineclub. Yo recuerdo de ese cineclub porque se convocaba al Teatro San Gabriel, al público en general, que acuda para los foros que antes fueron muy tradicionales alrededor del cine de arte o del cine político. Y allí, ¿quiénes destacaban más? ¿Recuerdas algunos de tus propios colegas, maestros? De mi misma promoción es Pocho Álvarez. Fueron compañeros entonces, ¿no? Compañeros de curso, y los dos somos los que nos quedamos en el cine. Pero
Él se pronunció abiertamente por el documental y es probablemente el documentalista ecuatoriano que más ha producido, que además ha filmado aquí en todas partes. Se ha dado el lujo de filmar en el sudeste asiático de manera reiterativa. Sí. Y tiene varios largometrajes documentales que están a la venta en DVD. Algunos premiados. Sí. Y yo soy el otro cineasta en la ficción. Vaya, 2 cineastas de una misma promoción del año 71 es cualquier cantidad. Y allí entonces, ¿qué películas, qué directores eran los que más les atraía? La selección la hacía Hernán Rodríguez Castelo. De esto me vine a enterar muchos años después, porque Hernán Rodríguez Castelo siempre tuvo un perfil bajo, a mi modo de ver, demasiado bajo, en todo caso en esas épocas, ¿sí? Él hacía la programación y nosotros nos beneficiábamos de la programación nomás, ¿sí? Él, toda la nueva ola francesa, los más destacados exponentes de la nueva ola francesa, los vimos en el Cine Club del Colegio San Gabriel. Pero nos dimos el lujo, no sé dónde sacaba, películas rusas. Me acuerdo haber visto la versión rusa de Kuleshov, no es Kuleshov, otro ruso, no me acuerdo el nombre, del Quijote. Una producción de la década del 60 también. Recuerdo haber visto obras de polacos, Mijail Kawalerowicz, Sor Juana de los Ángeles, Fahrenheit 451. Y esto acompañado de una discusión posterior. Muy breve, porque como éramos masa estudiantes, más bien había una pequeñísima presentación de la película y no era un debate. Sí, el debate lo venía a descubrir después en el Cine Club Universitario que conducía Ulises Estrella. ¿Qué película en el San Gabriel te impacta más de todas las que viste? Un hombre y una mujer. Esa película fue la que más me impactó, de la que él nos mostró. Esto programado por Hernán Rodríguez Castelo siempre, ¿no? Ya te imaginas que era un colegio religioso y un hombre y una mujer es una película para gente grande. Así es. Sí, ahí yo descubrí el mundo del amor. Supe que el amor adulto existía. Sí. Y Hernán Rodríguez Castelo, supongo que te recuerda bien, ¿no? Puede ser. Yo, por supuesto, a él... Él era profesor de literatura y yo aprendí a leer gracias a él, porque antes yo leía, mi hermana mía dice que leía, pero leía selecciones de Reas Dijes y manuales prácticos, porque mi familia no tenía tradición en leer. Y entonces, con Hernán Rodríguez Castelo es que nos vinculamos a la literatura, ¿no? Leímos los clásicos griegos, las primeras obras. Supongo que le agradeces a Hernán Rodríguez Castelo. Totalmente. Y después lo he seguido, he leído algunos de sus textos y es una referencia mía. Claro, y ha dado muchísimo para el periodismo también. Él es un intelectual. Y la literatura y la investigación. Un intelectual de los grandes de nuestro país. ¿Y qué le dice Hernán Rodríguez Castelo a Camilo Luzuriaga? No sé qué le dirá. ¿Está Hernán Rodríguez? No. Sí. Está en línea Hernán Rodríguez. Está escuchando. Hernán, ¿qué le dice a Camilo? ¿Aló? ¿Estamos en contacto? Estamos en contacto, Camilo. Qué gusto poder conversar contigo. ¿Qué le dices a Camilo Luzuriaga, quien acaba de hablar muy bien de ti? Supongo que te ardía la oreja derecha. Sí, para mí también es un gusto poder recordar esos tiempos en que yo vivía intensamente 2 pasiones que hacían que mi vida no tuviera ningún peligro de monotonía ni aburrimiento, que era la lectura y el cine. Y en estas pasiones arrastré a muchos chicos de los que estaban en torno mío, más que como profesor y alumno, como amigos, ¿no? En esa época vimos tanto cine y varios de esos chicos, muchos han seguido con la pasión del cine, han sido algunos, son muy buenos críticos, como Vladimiro Rivas, por ejemplo, en México, pero lo hermoso de Camilo Luzuriaga es que él no solamente ha gustado y ha comentado y criticado el cine, sino ha hecho cine. Eso a mí me complace profundamente y además le agradezco mucho a Camilo esas menciones que ha hecho, atribuyéndome a mí cierto mérito en esta vocación suya por el cine. Camilo, ¿cómo fue posible programar un hombre y una mujer en un colegio religioso donde no eran precisamente esos temas los más apropiados? Seguramente por la autoridad intelectual de Hernán, que la habrá esgrimido de cara a las autoridades, pero también por las autoridades. Estos sacerdotes jesuitas eran revolucionarios, realmente, para el momento. Y todo era permitido.
Y me acuerdo que la cartelera que teníamos en mi curso era a favor de Vietnam y en contra de la presencia de los norteamericanos en Vietnam. Y eso había un periódico que se llamaba Reflejos, en que cuestionábamos el sistema educativo. Y los sacerdotes jesuitas permitían todo eso. No sé si esa permisividad seguirá vigente. ¿Por qué era posible eso, Hernán? Yo diría que es uno de los grandes poderes de la literatura y del cine, darle al ser humano unos horizontes abiertos, una gran libertad de pensamiento, llevarle al corazón de los problemas, como el famoso título de la novela es al corazón de las tinieblas, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Hernán Rodríguez Castelo por este contacto tan grato. Estamos, por cierto, produciendo un programa con él, lo tendremos próximamente aquí qué bien. Charlando y contándonos cómo ha sido su vida, una vida multifacética, ¿no? Un hombre que ha dado mucho para la cultura y las artes. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para seguir compartiendo la historia de vida de nuestro invitado, Camilo Luzuriaga. Ya venimos. Apenas regresemos, nuestro invitado nos explica el problema de la piratería y cómo ha ido creciendo en nuestro país. El problema con la piratería es que la dejamos crecer demasiado como sociedad. Y es más, con apoyo. Masas intelectuales que piensan y te dicen de que qué bien, por fin puedo acceder a todo el cine. Lo que no piensan a la vez es que todo el cine será para ellos, para este porcentaje chiquito de la población que no pasa del 3%, que escoge películas de calidad. La masa, 97%, ve los blockbusters de moda. De vuelta, compartiendo en la caja de Pandora. ¿A quién no le gusta el cine? No conozco ninguna persona a quien no le gusta el cine. Acudir a una sala de cine es algo excepcional. Es un espacio tan íntimo, con las luces apagadas, con un buen sonido, con una gran película. Es lo más emocionante que puede ocurrir. Sin embargo, las salas de cine se van perdiendo, ¿no? O se involucran en el centro comercial y ya no es lo mismo. Cambian de forma. En esto tenemos que reconocer que esa es parte de la vitalidad de la industria norteamericana, ¿no? Sí. Cambian de forma. Cuando estrené La Tigra, las salas de cine ya estaban capa caída. En la ciudad había poquísimas, 6, 8. Cuando estrené Entre mares de una mujer desnuda en el año 96, fue el peor año de asistencia a cine. Habían apenas 4 salas de cine en la ciudad, todas de la vieja generación, sonido pésimo, proyección mala, butacas destruidas, ¿sí? Y la película se estrenó en las 4 salas, ¿sí? Pero a fines del 96, Entre mares estrenamos como en junio, mayo. En diciembre se abrió Multicines. Es más, los organizadores de Multicines me habían dicho de esperar para estrenar con ellos, pero estábamos endeudados, no podíamos esperar. Con Multicines se abre la nueva época de los complejos multisalas, que es el modelo norteamericano que se ha irradiado en el mundo entero y es exitoso. Se mantiene todavía como un modelo exitoso. Sí, pero es incómodo que entren a la sala las señoras con los juguetes de Navidad y te pongan allí en la sala y... Es incómodo para ti y para mí, que somos de generaciones anteriores. Para los muchachos, si no escuchan ese barullo, no es cine. Bueno, mira, vamos a seguir buscando acá. Tenemos un par de videos adicionales para abrirlos. Ya vimos el taller. Tenemos control, reto. Control. Por donde quieras. Control. ¿Tú eres hombre controlado, sí? Demasiado. Bien. Los productores se vuelven productores. Se vuelven reproductores, se vuelven distribuidores. Hay en Quito ahora varios distribuidores de películas nacionales. Yo trabajo con uno de ellos. Es como una distribución común y corriente en otro país, ¿no? Ya se habla de distribuidores. Reciben las copias y las distribuyen. Las industrias creativas en el Ecuador, con estos niveles de piratería, pese a todo este problema, generan el 1.68% del Producto Interno Bruto.
Ahora que ellos tienen copias originales, ya no venden otro tipo de copias de cine nacional. Cuesta un poco más, pero es una versión original de cine nacional. Y creo que ahí hemos dado un paso significativo, ¿no? Hemos extendido, hemos abierto la posibilidad de que la distribución sea pensado incluso más allá de las salas de cine. La gente que se dedica a esta actividad está buscando regularizarse y nosotros estamos vendiendo la idea de regularizarse. Nosotros les decimos, a ustedes les vamos a controlar, les estamos controlando. Es más, hemos seguido haciendo acciones. En próximos días nosotros vamos a hacer clausuras a quienes no están dentro del proceso de regularización. Aquí ni siquiera hablamos de una alternativa entre la copia pirata por $1, $1.50, 3x5, etcétera, versus una versión más costosa, pero aparentemente, entre comillas, legal, porque no hay esa otra versión. Nosotros como autoridad debemos seguir haciendo los controles. Debemos seguir buscando que la gente otorgue licencias, que la gente venda producto original, que los productores sigan produciendo más, que mañana no sean 80 títulos, que sean 200, que luego sean 300, que en el Ecuador ya no se produzcan 10 películas al año, sino que se produzcan 20. En la actualidad nosotros podemos poner una multa de 500 de $100.000. Y adicionalmente podemos clausurar los locales de 3 a 7 días. Las personas que no están dentro del proceso de regularización tienen que atenerse a las consecuencias. Si es que no forman parte de las asociaciones, pues, que es la forma más fácil de conseguir licencias, pues tendrán que atenerse a las consecuencias. Allí está un tema que hace poquito era difícil entender. Cómo aquel señor o señora que tiene un localito que abre por allí va a vincularse con los procesos formales de producción. Ustedes lo han hecho. Hoy tienen muchos títulos que están en estos sitios que antes no podíamos imaginarnos. Yo pienso que cada, sobre todo en la década del 80, yo me acuerdo que cuando todavía se editaba en VHS, hicimos el esfuerzo, como con La Tigra, con Entre Mars, por colocar ediciones legales en estos entornos, pero era complicado, ¿sí? Porque estaban desorganizados ellos. Desorganizados ellos no, y sobre todo desorganizados los cineastas, y porque había muy poca producción, y porque no había el IEPI, porque no había una autoridad que intente poner esto en... El problema con la piratería es que la dejamos crecer demasiado como sociedad, y es más, con apoyo. Masas intelectuales que piensan y te dicen de que qué bien, por fin puedo acceder a todo el cine. Lo que no piensan a la vez es que todo el cine será para ellos, para este porcentaje chiquito de la población que no pasa del 3%, que escoge películas de calidad. La masa, 97%, ve los blockbusters de moda. ¿Sí? Ve las películas que un mes después o durante se estrenan en salas de cine, ¿verdad? Y yo no sé si es que esto sea precisamente un beneficio para la población. ¿Y eso a la larga qué va a producir? Vamos a tener un público alienado con un cine de mala calidad. Porque yo me pregunto, ¿por qué es que la industria de Hollywood no le ha puesto un pare a la piratería en territorios como el Ecuador? Es porque como la producción hollywoodense no solo tiene un fin económico, tiene un fin geopolítico también. Por supuesto. Entonces la piratería es el aliado perfecto de Hollywood, porque ha socializado y ha difundido la producción de Hollywood en esquinas donde era imposible. Porque no hay salas de cine, porque es muy costoso ponerlas. O sea, hoy en día el cine de Hollywood ha permeado el mundo entero. Donde podía entrar a través de medios formales y con franquicias pagando por medio, entró. Donde no podía entrar con pagos, pues la informalidad resultó el aliado perfecto. ¿Y qué es lo que puede hacer el Estado? Bueno, yo no sé qué puede hacer. ¿Cabría un control de contenidos? Yo no sé qué puede hacer el Estado. Te cuento las iniciativas. Entonces, Tania Hermida, mi colega, fue ya en esta década la primera en intentar resolver el problema. Con su primer estreno, ¿Qué tan lejos? Hizo una distribución comercial por circuitos formales y vendió a través de ciertas tiendas ilegales, con una alianza que estableció. Muy interesante. Sí. Sus principales ventas no creo que fueron tanto por ahí, más fueron por una cadena de distribución masiva de productos. Sí. Y después nosotros con el estreno de Los Canallas, que soy su productor, año 2009, asumimos ya frontalmente el problema. Nosotros ya nos dejamos de circuitos formales, porque a mi modo de ver, mi experiencia me ha dicho que la recuperación es baja, y atacamos a los circuitos informales, con cartitas, previniéndoles, y resultó. Fue una iniciativa pérdida, el valor de carátula 2.99, a duras penas recuperaba los costos físicos de la copia y de los costos de distribución. Pero hoy en día el valor ya está posicionado entre $4 y $5. El siguiente colega fue Tito Jara, que aprovechó esta oportunidad y es el primer éxito de distribución masiva en circuitos informales. ¿Con cuántas copias? Con A tus espaldas,
La cifra, no se sabe exactamente, está entre 40.000 y 80.000 copias, lo cual a $1 por copia para el productor ya contribuye a la recuperación de los costos. Y hoy en día se han sumado otros colegas, Alex Jenker entre ellos. Los distribuidores ya tienen como 30 títulos y están esperando 30S para distribuirlo también que es una distribución formal en entornos informales, por ponerlo en términos políticamente correctos. Encuentras en ese ámbito, en ese circuito, porque, bueno, no todos los que venden películas sin derechos están organizados. Hay una asociación, ¿no? Que entiendo eso ha permitido mejorar el proceso, ¿o no? No, las asociaciones son formales y tienen intereses, a mi modo de ver, políticos. No. Estos son empresarios y nos ganan 10-1 a todos nosotros en empresariado. Yo digo, para aprender empresariado no hay que ir a la universidad, hay que aprender de la gente de las bahías. La gente del pueblo, mucha gente, tiene una vocación empresarial gigantesca, ¿verdad? Como son empresarios, saben que necesitan apoyarse en una formalidad para poder protegerse de cara a la represión estatal y EPI a la cabeza, ¿sí? El Estado, por supuesto, que ejerce represión, por supuesto que sí, y debe ejercerla en todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de la ley y dentro de condiciones de un marco legal y respetando los derechos de los otros, ¿verdad? Eso ha empezado a ser IEPI y es lo que ha puesto en algunos, cuando nosotros los contactamos, porque les hicimos stands, todo pagado con nosotros, es decir, no copies el cine ecuatoriano, compra cine ecuatoriano legal y de calidad. Y hay un empresario, que no me acuerdo este rato, que tiene como 12 cadenas aquí en la ciudad, fue el primero en acoger la idea, dijo, esto tengo que hacerlo. Y ahora este concepto lo ha ampliado, tú entras a sus locales y hay un stand grande que dice, compra cine ecuatoriano legal y de calidad. Él se apropió del eslogan. Sí, yo he notado que hay cierto nivel de respeto, en general, en la calle o en el almacén donde venden este tipo de películas, hay un respeto al cine ecuatoriano. Te lo dicen, dicen, no, cine ecuatoriano nosotros no pirateamos. Es interesante que se haya producido ese fenómeno. Y si hemos hablado de distribución, hablemos de este reto. Dale. ¿No? Que es el reto, creo, ¿cuál será? De todos los productores del mundo audiovisual. Y anualmente, a través de esta ley, a través del Consejo de Cine, se reparte un fondo concursable que en promedio está repartiendo unos $700.000 por año. Ya son 5 o 6 años de esto, y en un fondo competitivo, ¿no? Para distintas categorías, dependiendo en qué etapa esté el proyecto cinematográfico. Apoyamos desde la escritura hasta la postproducción. Y se presentan alrededor de 220 proyectos por año y se seleccionan entre 30 y 40. Evidentemente quisiéramos que el fondo sea mayor, pero de todas formas, con este fondo y más Ibermedia y más otros mecanismos de apoyo, se ha invertido algo más de $6 millones en el cine nacional los últimos 5 años. Tenemos ya varios estrenos por año, ¿no es cierto? Mientras hay otros proyectos que están terminando su rodaje o están en plena etapa de postproducción. Es decir, de esta manera tenemos garantizado los estrenos del siguiente año. Pero lo que debemos entender también es que esto no es una actividad menor. El audiovisual es la principal herramienta con la que se expande la globalización. Es la punta de lanza de la globalización. Los países que no tienen políticas de fomento, de regulación y de control para administrar el sector audiovisual, pues simplemente son arrasados por esa globalización. Nosotros estamos enfrentando ese desafío. Así como la educación y la salud son muy importantes y hay que sin duda poner los mayores esfuerzos ahí, la cultura y concretamente el sector audiovisual son estratégicos. Antes de eso no había política pública, pues, ¿no? Y todo estaba, digamos, en manos de los propios cineastas, quienes sacaban adelante sus proyectos con muchísimo esfuerzo. Es muy difícil hacer cine en cualquier parte del mundo y en el Ecuador no es la excepción, ¿no? Ahí está, esto que debe constituir un reto para todos quienes estamos en el mundo audiovisual.
hemos avanzado, ¿cierto? Hay una política alrededor del audiovisual, pero no hay suficientes espacios, me parecería, donde uno pueda mostrar lo que produce el cine comercial. Los circuitos comerciales no están dispuestos a dar cabida a la producción que hace el chico del pueblo de Urcuquí o de cualquier pequeño lugar donde también hay materia que exhibir. No, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, Rodolfo. Yo pienso que los espacios están y tenemos que tomarnos los... ¿Te parece? Sí. Pero, fíjate, te lo digo yo, de manera contradictoria. No quisiera citar ningún lugar, pero... No, pero pongamos el ejemplo que tú pones. El colega realizador de la población de Urcuquí. Sí. Tenemos que tener un sentido de ubicuidad. O sea, yo no me he planteado nunca ubicar mis películas en un estreno comercial en Nueva York, por ejemplo. Me parece que es una pelea que no tiene sentido, ¿sí? Que además voy a perderla, que de antemano la tengo perdida. Sé que algunos colegas se plantean esa pelea, ¿sí? Cada quien vive su experiencia, ¿sí? Sí sé que, por ejemplo, mi cine sí tiene un espacio en mi país y esa es la pelea que debo dar. Pero ojo, porque yo vivo en Quito y porque llevo 25 años de hacer cine, ¿me comprendes? Pero un colega que esté empezando y que esté en Urcuquí, ¿sí? Y que es su primer acercamiento a resolver el problema de la ficción, con serios problemas que atravesará. No necesito conocerlos para saber que los va a atravesar, ¿sí? ¿De la ficción o de lo documental? ¿No? Para mí, acuérdate que el documental es más difícil que la ficción, ¿sí? Ese producto, pretender ubicarlo en un estreno nacional en salas a nivel nacional, es desproporcionado. Si él se plantea ese reto, va a perder de antemano, ¿sí me comprendes? Probablemente las salas comerciales, esas ya reconocidas, no son el espacio, pero las urbes requieren también de otros, quizá espacios más chicos, más comunitarios, donde se puede exhibir. Hay experiencias interesantes. La de Venezuela me parece interesante, una suma de salas comunitarias donde la gente tiene opción de ver un cine de calidad. Puede ser. Yo no conozco en detalle el caso venezolano, sé que existe, pero es complejo de hacerlo, porque acuérdate que los paradigmas funcionan. Y el paradigma para la gente del pueblo es ahorrar para gastarse el fin de semana $25 en el cumpleaños, la única vez que van al cine, y tomar Coca-Cola y comer canguil, ¿sí me comprendes? Este kitsch, que es la ambientación y decoración de las salas de cine, ese es el paradigma que está metido en toda la población. Luchar contra ese paradigma no es fácil. Sí, yo no quiero decir que no se deba resolver el problema de los espacios y que incluso que no va a haber una ley y una legislación que regule, estimule y de alguna manera. Pero el problema, sobre todo, pasa por nuestra capacidad como ecuatorianos, como colectivos, como sociedad en su conjunto, para hacer productos de calidad competitivos. Porque el problema es que no competimos con el cine de Urcuquí, ni con el de Guayaquil, ni con el de la Floresta. Competimos con el cine norteamericano. Vamos a tener la posibilidad de producir cuando los distintos procesos hayan mejorado. Desde la generación de propuestas, ¿no?, de políticas que abarquen a otros ámbitos de la sociedad, desde la academia que debe formar gente en condiciones óptimas de trabajo, ¿no? Y también desde la necesidad de recuperar nosotros como sociedad este reto que debe significar vernos a nosotros mismos, reflejarnos por sí mismos y recrearnos en lo que hacemos a diario. Que lo estamos consiguiendo lentamente, es un proceso, ¿no? Es lo que yo te podría decir. Cito un ejemplo, Enchufe TV, que es un fenómeno porque es socialmente difundido. Y muy interesante, muy interesante. Son todos egresados y estudiantes de cine, excepto uno o dos por ahí, que por supuesto tiene que ser así, porque tienen que hacer. Fíjate tú, es un emprendimiento hiper interesante. O sea, en octubre acaban de sobrepasar los 30 millones de visionados, ya pasaron los 100 millones de visionados, ¿ya? Esos chicos, ¿qué es lo que hacen? Fíjate vos, agarran la mercadotecnia propia del mundo norteamericano, ¿sí? Para primero posicionar una calidad de producto. Ellos van a estrenar su película a finales del próximo año. Espero que tengan el tiempo y les quede energía para hacerlas. ¿Y también son puro acolite? El primer año funcionaron puro acolite. ¿Y ahora? Ahora ya se financia. Ahora tienen que trabajar haciendo publicidad
para generar recursos y pagarse pequeños sueldos. Pero son jóvenes. Yo a esa edad hacía exactamente lo mismo. Para un cineasta que pretenda que si no me pagan mi primer empleo, no lo hago, me parece desproporcionado. Hay mucho que aprender todavía cuando recién te vinculas con el mundo profesional. Muy bien, Camilo, el tiempo se nos vino cortísimo. Deberíamos ser un Camilo Luzuriaga 2. Gracias. Con uno hay suficiente, hay de más. Para seguir hablando sobre todo de esto que conoce tanto Camilo. La televisión pública obviamente le tendrá en otros espacios para debatir algo que nos interesa a todos, porque estamos inmersos de una u otra manera en el mundo del cine y en el mundo audiovisual. Vamos a finalizar en este instante recordándoles que deben escribirnos. Es muy importante lo que ustedes piensan. Lo tomamos en consideración porque estamos seguros que la televisión pública la construimos entre todos y todas. Un gran abrazo. Que pasen muy bien. Hasta pronto. La Vagancia tiene un estilo innovador que ha gustado a jóvenes y adultos. Felicitaciones. Sigan adelante. Manuel García.